Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa semanal de reflexión bíblica titulado Gracia Sublime. Programa desde el cual compartimos con ustedes breves reflexiones, pensamientos fundamentados en la palabra de Dios que siempre buscan animar y alentar el hambre espiritual de nuestras almas. Aquellos que son creyentes y por supuesto aquellos que todavía no han recibido la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, pues es un programa que también busca evidentemente pues poder llegar a su corazón con esta palabra de verdad, con las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús. A lo largo de estos últimos programas hemos estado hablando de una forma amplia y un poquito general acerca del Espíritu Santo y la importancia que Él tiene en el propósito redentor de Dios. Hemos podido aprender que la gran revelación del Antiguo Testamento es Dios mismo. Dios es la gran revelación, no del Antiguo Testamento, sino de la Biblia. Es la gran revelación por antonomasia. Es la principal revelación que ningún ser humano finito y creado puede saber y conocer a lo largo de su periodo existencial. Pero en el Antiguo Testamento podemos ver cómo es el propio Moisés quien les dice en Deuteronomio 6:4: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta era una manera de distinguir a un pueblo escogido por el único Dios verdadero, en una clara confrontación y constante batalla con el politeísmo cultural de los tiempos bíblicos de aquel entonces. No queremos decir que tanto el Hijo como el Espíritu Santo, la segunda y tercera persona de la Trina Deidad de Dios, no estuvieran activos, ni no tuvieran presencia o tan siquiera no hubieran venido a la existencia. No, por favor, Dios ha sido siempre un Dios trino. El único ser sin comienzo de vida, aquel que existía antes de la eternidad, que precede a la propia creación, aquel que realmente en sí mismo tiene la vida y no necesita nada ni nadie más, ya era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad. Cristo era el Hijo en la eternidad, el Espíritu Santo era el Espíritu Santo en la eternidad y el Padre era el Padre en la eternidad. Pero como hemos dicho, las verdades bíblicas llevan un desarrollo progresivo en la propia Escritura y el Espíritu Santo, por supuesto, que es en el Nuevo Testamento, que unido a la revelación del Dios Trino, que es una doctrina principalmente
neotestamentaria. Como he dicho, esto no quiere decir que no lo podamos contemplar. El Antiguo Testamento está lleno de cristofanías, el Antiguo Testamento está lleno de textos referentes al Espíritu Santo de Dios. No quiere decir que no tengamos claridad a la hora de identificarlo, interpretarlo. Sencillamente es que la revelación de Dios lleva su propio proceso y en ese proceso nos enseña conforme a su propia voluntad. Entonces podríamos decir, sin ánimo de confundir a nadie, que la gran revelación del Antiguo Testamento es Dios y la gran revelación en el Nuevo Testamento es la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en virtud de esta verdad, pues estamos estudiando y viendo la importancia que el Espíritu Santo tiene en el propio ministerio de Cristo desde su humanización, porque siempre contemplamos a Cristo desde su preexistencia, lo que era con el Padre, como he dicho, antes que todo fuese, y lo que realmente después, en el propio propósito redentor, Él expresó y reveló de sí mismo. Por lo tanto, la salvación, ese misterio maravilloso por el cual el hombre es justificado delante de Dios, sabemos que está fundamentado sobre la persona del Hijo. Por lo tanto, podríamos decir, en virtud de lo que ya tenemos en el Nuevo Testamento y sobre todo en este mismo contexto que es objeto de nuestro estudio en el capítulo 1 de Efesios, donde dice claramente que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, capítulo 1, versículo 3. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Bueno, lo que aquí nos está enseñando ya con mucha claridad y lo que va a venir desarrollando en este contexto de 14 versículos es la Trinidad con absoluta claridad. Podemos ver que el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero realmente el Hijo llevó a cabo su obra redentora en el tiempo. Por lo tanto, su obra actuó en mi favor para poder otorgarme esta salvación concedida por el propio Padre. Entonces, ¿fui escogido cuándo? Bueno, fui escogido cuando antes de la fundación del mundo Dios me escogió. Fui realmente salvo en el momento en el que yo tengo un conocimiento de la obra redentora y llevada a cabo en un tiempo y en un contexto histórico de este mundo. Y aquí podemos ver el versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, grandemente bendecidos, grandemente bienaventurados, como digo, ¿en quién? En el amado. Ese amado con letras mayúsculas es Cristo Jesús. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces tenemos el Padre, ya tenemos el Hijo. Y el Espíritu Santo, evidentemente, en la propia experiencia salvífica, es aquel que en el tiempo en el que yo nací y viví me pudo convencer, venir a mi corazón, iluminar mi vida, mostrarme mi condición y llevar a cabo esa obra de regeneración y transformación en mi propio corazón. Y evidentemente hoy es el que habita mi vida interiormente. Por lo tanto, podemos ver ya la importancia de esta tercera persona de la trina deidad de Dios. O sea, el último, digamos, en aparecer en ese propósito redentor. Primero el Padre, después el Hijo, después el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que no estuvieran involucrados todos en todo, ya que Dios es indivisible. Pero bueno, para que podamos comprender las cosas con un poquito más de sentido en nuestra propia idea cristiana. Entonces, bueno, llegamos al versículo 13, donde hemos estado en el último programa y hemos quedado aquí, en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Bueno, hemos dicho que estos vosotros ya somos nosotros, o sea, aquellos gentiles, evidentemente a quien ya el apóstol Pablo se dirige, pero que también incluye
aquellos que evidentemente eran judíos y que también vinieron a Cristo en los tiempos en los que Pablo predicó el Evangelio. Entonces esta palabra de verdad, bueno, pues hemos visto que Pablo la usa en sus epístolas para referirse al Evangelio de Jesucristo. También Pablo la usa en sus escritos y también Lucas, por ejemplo, en el libro histórico de los Hechos, en una manera de referirse a esa manera o a ese modo propio de hablar correcto y sincero del propio apóstol. Esto, en cierta manera, distingue un poquitín cuando Pablo se refiere a la palabra de verdad, aunque la mayoría de las veces Pablo está refiriéndose al Evangelio, aunque también podemos decir que el Evangelio no puede ser predicado sin una manera de hablar correcta y sincera. También hemos visto que esta expresión también Pablo lo usa para describir sus propias motivaciones interiores, su propio estilo de vida. Una vida fundamentada y un motivo fundamentado en la verdad. Y esto lo hemos ampliado a todos los cristianos. Esta debe de ser la norma de todos los cristianos. El propio apóstol decía en Efesios 4:24, y que no os vistamos del nuevo hombre, o sea, este hombre que tiene que ver con la nueva existencia, con la nueva vida, con el hombre regenerado, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, este hombre que ha sido fundamentado y creado en la obra redentora de Cristo, porque esta semejanza de Dios ha sido llevada a cabo por Cristo a favor de nosotros. Entonces, aquí podemos ver que este nuevo hombre es el hombre que tiene que ser manifestado, evidenciado, esa norma de vida que manifiesta quiénes somos realmente dentro. Bueno, el propio Pablo enseña en esta misma epístola, en el capítulo 5, versículo 9, dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Por lo tanto, esa evidencia de vida está relacionada evidentemente con la verdad. El propio Pablo en el capítulo 4, versículo 8 de Filipenses, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Por lo tanto, el hombre de Dios tiene que tener una constante reflexión y motivación en aquello que es verdadero. Entonces, podemos ver las diferentes connotaciones y sentidos donde Pablo usa la palabra de verdad, aunque en el contexto que es objeto de nuestro estudio, Pablo lo está usando con el significado del Evangelio de Jesucristo. Bueno, entonces vemos que estos versículos 13 y 14 están haciendo un resumen de todo lo que fue la elección del Padre, llevada a cabo en el propio Hijo, en el amado, como bien se nos enseña, nos predestinó para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. No tenemos otro medio, no hay otro nombre, no hay otra persona. Es la segunda persona de la Trinidad de Dios quien realmente ha llevado a cabo esa obra dirigida y ordenada por la presciencia y el anticipado conocimiento de Dios, para que realmente pudiésemos llegar a ser hijos suyos únicamente por el puro afecto de su voluntad. Y aquí ya en el versículo 13, después de haber oído el Evangelio de verdad, entonces hemos creído y hemos sido sellados en el Espíritu Santo. Entonces, para poner un poquito de orden en lo que estamos escuchando, los gentiles cristianos, aquellos a los que ahora se está refiriendo en el pronombre, en la segunda persona del plural, en ese pronombre vosotros, dice, oyeron la palabra de Dios, el Evangelio de nuestra salvación. Y aquí tenemos, como hemos dicho, la palabra de verdad relacionada con el Evangelio. El propio apóstol dice algo muy similar en Colosenses 1:5, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Por lo tanto, aquí la palabra de verdad claramente ya se nos identifica con el Evangelio. Como hemos dicho, en el pensamiento de Pablo, la verdad es equivalente
ha hecho salvadores. Lo que estos hombres escucharon no fue una disertación sobre el hombre y Dios, no como él nos enseña en Corintios, no fueron palabras de humana sabiduría. Lo que escucharon fue el Evangelio de Jesucristo dotado de un poder salvífico. Esa palabra que declara que en Cristo Jesús Dios había provisto una redención para el pecado. Para estos hombres esto era el Evangelio, las buenas nuevas. Por lo tanto, entendemos que la propia recepción del Evangelio nos lleva a la siguiente frase: hemos oído y hemos creído. Esa acción realmente nos apropia de la bendición de Dios. O sea, hemos oído, hemos escuchado la intención de Dios, hemos creído a Dios y por lo tanto el poder efectivo del Evangelio se manifiesta en nuestra propia experiencia. Como hemos dicho entonces, en segundo lugar, hemos oído y ahora hemos creído. Bueno, aquí tenemos una cláusula en este problema cuando dice y habiendo creído en Él. Bueno, tenemos que ver, aquí hay siempre que distinguir al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Entonces, cuando Él nos está diciendo, tiene que llevar una relación con este propio acto siguiente de sellar. Pero sin embargo, el contexto amplio nos enseña que fue la fe en Cristo la que obró nuestra salvación, que después de oír vino el creer. Pero que esta última acción es mucho más que un asentimiento mental, que es una obediencia en respuesta a las propias demandas de Dios, a que los seres humanos escuchen el Evangelio, se arrepientan de sus pecados, que puedan entregar su vida a Jesús. Entonces vemos que la fe tiene un objeto, que es Cristo, y como cristianos nosotros tenemos una mirada fija en Cristo. Por lo tanto, esa fe ciega que muchas veces se predica no es tal en la Biblia. La fe no es ciega, la fe claramente tiene un objeto y ese objeto es Dios, es Jesucristo. Entonces, en esa claridad que tenemos acerca de Cristo, a través de esa mirada confiada en Él, entonces nosotros tenemos una existencia totalmente descansada y fundamentada en la vida de Dios. Todo lo que vivimos, a veces lo agradable, lo desagradable, siempre debe de ser vivido con nuestros ojos fijados en Cristo. Por lo tanto, este pronombre, que es la tercera persona del singular, en mi opinión y en el contexto que estamos estudiando, se refiere a Cristo. Bueno, ahora viene esta tercera parte a donde queremos llegar. Entonces, y en tercer lugar, habían sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fueron sellados exactamente en un tiempo posterior a creer. Para nosotros es difícil el ordenar la acción, digamos, correlativa de la obra de Dios, del arrepentimiento, de la fe, del nuevo nacimiento, de la vida del Espíritu Santo en nosotros. Pero realmente aquí vemos claramente que en estos tiempos que se nos están enseñando y en el propio orden de las frases y en este contexto, evidentemente este sellamiento es posterior, aunque inmediatamente, al propio creer. Bueno, el verbo sellar es un verbo que es muy interesante. En el griego viene de un término que es sello, en cuanto a ese nombre, y el verbo es marcar, sellar. O sea, era dar una autenticidad y pertenencia. Las monedas llevaban los cuños de aquellos que representaban, y esto era la autenticidad, las cartas, los documentos, todo tenía que ser sellado, y en ese sello iba el rostro, la firma de aquel que autentificaba ese documento. Por lo tanto, podemos ver que esto daba un sentido de seguridad, de autenticidad y de pertenencia. Bueno, Pablo esto lo repite varias veces. Podemos verlo en el mismo capítulo 4 de esta epístola. Dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, está
Esto es una referencia cruzada y paralela que exactamente nos está diciendo lo mismo que nos dice aquí en estos versos 13 y 14. Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, dice: quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Estamos hablando de exactamente lo mismo que aquí se nos está enseñando, aunque el verso anterior nos identifica más con el verso 14 en base a lo que ya el 13 nos enseña, y aquí hace un paralelo con este versículo 13. El propio capítulo 5 de la misma epístola a los Corintios, verso 5: y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía, relativo al apostolado, a la autoridad y evidentemente al trabajo del apóstol en este mundo, en la Iglesia. Apocalipsis, capítulo 7, ya en un contexto diferente, ya escatológico, futuro. Podemos ver también ya este verbo, pero ya con otra connotación. Hemos visto dos textos que son paralelos y exactamente coincidentes con el propio significado de los versos 13 y 14 de Efesios 1. El que hemos leído anteriormente de la segunda de Corintios, capítulo 5:5, evidentemente nos habla ya de ministerio, y este ya nos habla de los 144.000 sellados, que no es ahora mismo el momento de explicar este versículo, pero lo que podemos ver es que el sello, la acción de sellar a estos 144.000 le daba lo genuinos, lo auténticos, lo electos y lo distinguidos que eran por Dios para el tiempo, donde Juan nos está presentando esta revelación relativa al tiempo de tribulación, o sea, los últimos 7 años de este mundo. Por lo tanto, como hemos dicho, esta acción, este verbo aquí, está un aoristo pasivo indicativo, ¿no? O sea, nos está enseñando claramente que es una acción que ocurre en un momento y que realmente después se mantiene y se va desarrollando en el propio proceso del tiempo. Todas estas cosas son muy, muy importantes porque debemos de verlas con su significado, y también los propios verbos nos tienen que enseñar lo que también aquí nos quiere el apóstol enseñar. Entonces es una acción absolutamente paralela al bautismo de los nuevos creyentes en Cristo por parte del Espíritu. Ya estamos hablando de lo mismo que la primera epístola de Corintios, capítulo 12, versículo 13, donde por el Espíritu somos bautizados en el cuerpo de Cristo. O sea, hemos oído, hemos creído y hemos sido sellados, hemos sido introducidos al cuerpo de Cristo en el nuevo nacimiento, y ahí estamos guardados para esa glorificación futura, que es evidentemente el futuro de nuestra esperanza. Bueno, no podemos ir más allá, ya se nos ha pasado el tiempo. Que Dios les bendiga, y proseguiremos, Dios mediante, con este estudio que estamos haciendo en el próximo programa. Sin más, muchas gracias y hasta la semana que viene. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a Sublime gracia. mis dudas ahuyentó. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él me transformó.
transformó.